Vale, vamos a comenzar ya con el análisis externo. El primer punto es el análisis externo. ¿Qué es el entorno? El entorno lo forman todos aquellos parámetros y factores que, estando fuera de mi control, pueden incidir en mi desarrollo empresarial. Por ejemplo, la legislación. Por ejemplo, hace poco hubo una ley que ampliaba el horario de los comercios. Si yo tengo un comercio, esa ley está fuera de mi control, pero afecta a mi desempeño. O, por ejemplo, surge un nuevo competidor, está fuera de mi control, pero afecta a mi desempeño, ¿de acuerdo? Entonces, el entorno lo forman todas aquellas circunstancias y factores que, estando fuera de mi control, me afectan positiva o negativamente en mi desempeño. Y en ese sentido encontramos dos niveles. El primero es el macroentorno. El macroentorno lo forman todos aquellos factores que no puedo controlar y que inciden, pero que además son comunes para todos los sectores que operan en mi mercado. Es decir, el macroentorno en el mercado español, por ejemplo, la ley esta del comercio afecta tanto al sector automóvil como al sector alimentación, ¿vale? Eso sería una ley del macroentorno. Sin embargo, el otro ejemplo que os ponía, la entrada de un nuevo competidor que también venda lo mismo que yo, si yo vendo automóviles, otro concesionario, es una amenaza del microentorno, ¿vale? Entonces vamos a distinguir dos niveles. Por un lado están todos los factores que son externos, yo no puedo controlar, pero me inciden, que son comunes para todo el mercado, ¿vale? Independientemente del sector, afectan a todo el mercado. Y por otro lado, los que van a afectar solo a mi entorno. En ese sentido hablamos de macroentorno o entorno general y microentorno o entorno específico. Son sinónimos. Escucharéis y leeréis cuando leáis, aparte de estrategia, indistintamente hablar de microentorno, entorno específico o macroentorno, entorno genérico. ¿Cuál es el objetivo? Recordamos una vez más, identificar factores que son positivos y que constituirán oportunidades, o que son negativos y que serán amenazas, ¿de acuerdo? Vale. En general hay diferentes metodologías y diferentes sistematologías para analizar tanto el entorno genérico como el entorno específico, o sea, el macro y el micro. A mí me gusta, y la que se suele utilizar más, es una que se llama el análisis PESTEL, P-E-S-T-E-L, que es factores, bueno, esta está en inglés, pero en español es igual. En español es también PESTEL, y es factores políticos, factores económicos, factores socioculturales, factores tecnológicos. Environmental es ecológicos y legales. Políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, ¿vale? ¿Qué haremos? Lo que haremos es identificar con esos factores que existen en el mercado, cuáles de ellos pueden incidir a mi empresa, al desempeño de mi empresa. A mí no me interesará todas las leyes que incidan en negocios que no sean el mío, ¿vale? Siempre que hagamos un análisis del entorno, únicamente queremos identificar algo que me afecte a mí. Hemos hablado de el macroentorno, el entorno externo, lo constituyen todos los factores que, no estando en mi control, me inciden, ¿vale? Entonces, cuando hagáis un PESTEL, dejad fuera siempre cualquier factor que no incida sobre vuestro negocio, porque vais a perder una cantidad de tiempo terrible y al final no vais a poder hacer nada con ello, ¿vale? Entonces vamos a empezar con factores políticos. ¿Qué factores políticos? Bueno, en algunos casos, si alguno ha estudiado marketing o ha estudiado dirección empresarial, veréis que algunos autores dicen PEST, solamente P-E-S-T, solamente políticas, económicos, socioculturales y tecnológicos. ¿Por qué? Porque environmental, la parte ecológica se engloba dentro de la parte legal, porque al final o son factores sociales o son factores legales. Incluso la L pasa a formar parte de la P, en una especie de PL, que se llama un PEST. Entonces, cuando veáis PEST, tened en cuenta que cuando se habla de política también se habla de legislación, incluso en materia ecológica, y el resto son comunes, económicos, sociales, tecnológicos. Entonces, vamos a analizar, si tenemos una empresa, imaginad una empresa una empresa de comestibles, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que tenemos una empresa de comestibles. ¿Cuáles serían los factores políticos que pueden incidir en mi negocio? Pues si estamos hablando del mercado español,
el gobierno que gobierne en la comunidad autónoma donde estés, incluso a nivel global, incide directamente. ¿Por qué? Porque habrá subvenciones, porque habrá restricciones, porque habrá una política fiscal, una política, o sea, unas tasas impositivas, unas obligaciones, unos derechos y unas subvenciones. Todo ese tipo de cosas, y aparte, hablando de la P, sin incluir la L. Todo eso puede incidir. Vuestro objetivo será identificar de todos los factores políticos que vayan surgiendo, cuáles pueden afectar a mi negocio. Entonces, en este caso, por ejemplo, la política de subvenciones de este gobierno se supone que puede ser favorecedora para una pequeña empresa, o a lo mejor no. O con los sindicatos, o con los trabajadores. Todo ese tipo de cosas, lo vais tomando nota de ellos, y simplemente en este momento lo que queremos es sacar a la luz factores y factores. ¿Por qué? Porque probablemente en alguno de esos encontréis alguna palanca que os permita afianzar vuestro crecimiento. Factores políticos. Factores económicos, pues la primera, la crisis económica del país. En este momento os limitaríais a decir crisis económica. Eso es un factor económico. ¿Qué más? Pues puede ser ¿Qué más factores económicos puede haber? Pues puede haber, claro, es que ya me meto en factores legales, pues eso, la política de tipos impositivos, la política fiscal de los bancos, la facilidad para conseguir créditos, la deuda pública, la renta per cápita, el índice de Gini. ¿Conoces el índice de Gini? El índice de Gini es un factor muy interesante porque mide la paridad de ingresos de un país. El Gini, yo siempre que hago un análisis de comercio exterior, siempre hago un Gini. ¿Por qué? Es un índice que va entre 0 y 1. Siendo 1 un valor que indica que casi todo el mundo está cerca de la media, es decir, una mediana. Imaginad un país como Suecia. Tiene un índice muy cercano a Gini. ¿Por qué? Porque no hay grandes desequilibrios entre ricos y pobres, ¿vale? Eso es un Gini 1. Y por otro lado está un Gini 0, que sería un talud enorme entre ricos, riquísimos, y pobres, paupérrimos, ¿vale? Eso es un Gini muy cercano a 0. Por ahora solo diríamos un Gini. El Gini es 0,98, el Gini es 0,6 o el Gini es 0,01, ¿vale? Por ahora no diremos si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque el mismo factor para una empresa y en un momento determinado puede ser positivo, o para otras puede ser negativo. Vamos a entrar en el Gini, por ejemplo. Imaginad el factor económico, un Gini de 0,1, ¿vale? Es muy bajo. Significa que estamos que no hay clase media. Estamos en un país típico de la economía sumergida, de esas economías deprimidas, en el que no hay clase media. Eso, en teoría, para cualquier empresa es muy malo, ¿vale? Es muy malo. No hay clase media, no hay fuerza motriz del mercado. Pero imaginaos que vosotros os dedicáis al segmento super top. Imaginaos que vosotros vendéis Rolls Royce o vendéis relojes Rolex. Para vosotros, un índice Gini 0,1 es una muy buena noticia, ¿vale? Porque tenéis muy poca clase media, que no es vuestro target, y sin embargo tenéis una gran clase alta con un poder adquisitivo enorme, ¿vale? Entonces, por ahora no vamos a decir si un factor es positivo o negativo, sino simplemente sacarlo a la luz. Socioculturales, pues cómo es el comportamiento de los consumidores, cómo es, por ejemplo, si yo vendo jamón y estoy en un país musulmán, pues eso me influye, ¿vale? O al revés, yo tengo una empresa, por ejemplo, comestible, de comestibles, si tengo que tener en cuenta cómo son las creencias religiosas de mi comunidad, ¿vale? Esos son factores socioculturales. Recordamos, factores que yo no puedo controlar, pero me afectan, positiva o negativamente, ¿vale? Factores tecnológicos. ¿Cómo es la tecnología aplicada a tu sector? En el caso, por ejemplo, del sector comestible, una tienda de comestibles, pues tampoco es una cosa que afecte mucho. Es decir, pues afecta, por ejemplo, en cuanto a el comercio online, por ejemplo, o medios de pago, o logística de entrada, cosas así. O sea, puedes ver hasta qué punto la tecnología afecta a tu negocio. Y los factores ecológicos, en este caso, no tendrían una importancia bestial. Tendrías que tener en cuenta si estás en un sector en el cual hay una gran legislación en el sentido de la ecología, si está muy sujeto a normativa, si es probable o no que te puedan hacer una revisión, y en ese sentido si tú estás bien o mal situado, ¿vale?
Y los factores legales, por lo que hemos hablado, es ahora factores como la nueva ley que permite abrir más tarde, o si la ley que prohíbe vender alcohol, o todo ese tipo de cosas. Lo que tendríais que ver es de toda la legislación que aplica a tu comunidad autónoma, a tu región, incluso a tu municipio y a nivel estatal, de toda esa legislación, cuál puede afectarte de manera positiva o negativa. Y hasta el momento lo que vamos a hacer es sacarlos a la luz. Y tienes un montón de factores ahí que luego veremos si son positivos, negativos o neutros. So far, hasta aquí estamos con análisis del macroentorno. Vale. ¿Cuál será el objetivo final del análisis del macroentorno? Decidir si cada factor, y dentro de cada factor, vamos a ver, en el factor político puede haber más de un factor, ¿vale? En el área de política puede haber subvenciones, que es positivo, y puede haber restricciones, tasas positivas, que es negativo, ¿vale? O sea, de cada epígrafe tienes que sacar diferentes factores. Y de cada uno de esos factores, lo que se interesará saber es si son negativos, muy negativos, positivos, muy positivos o neutros, ¿vale? Eso es lo que al final de este análisis, cuando acabéis el análisis completo y empezáis a hacer el DAFO, lo que os interesará saber al final de todo es saber cada factor que habéis sacado dentro de cada epígrafe, si va a favor de tu negocio, va muy a favor, si es neutro, va en contra o va muy en contra, ¿vale? Luego entramos en el